lamentablemente me dijeron muy tarde. Bueno, ahora sí. Hoy vamos a comenzar con el tema 4, que es la maricultura. Voy a compartir la imagen. Entonces, ¿cómo diferenciamos la maricultura del resto de la acuicultura? Entonces, la maricultura es una rama especializada de la acuicultura que involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales ubicadas en mar abierto o en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la acuicultura de tierras adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de la zona intermareal. Entonces, la acuicultura en general es el cultivo de organismos acuáticos, para lo cual hace falta un medio acuático en el cual mantenerlo. Puede ser un tanque, puede ser un corral, puede ser una jaula. La estructura no me define el tipo de acuicultura, pero la acuicultura continental evidentemente usa aguas continentales, agua dulce. La acuicultura marina usa especies marinas, pero puede ser tierra adentro, como ocurre con la inmensa mayoría del cultivo de camarón en el Ecuador. Son especies marinas, pero cultivadas tierra adentro, por lo cual no se considera que es maricultura. Las cobias, las ostras, era maricultura. Las cobias, lo que pudieron hacer pasantía en Ocean Farm, vieron que tenían unas jaulas en mar afuera. Las ostras se cultivan no mar afuera, pero sí en la costa, muy cercana a la costa, en unas cuerdas que se sostienen con flotadores, y de las cuerdas se guindan las linternas chinas, que es como se hace la maricultura. Vamos a ver algunos ejemplos. Paro de compartir y me voy al Google. Yo creí que tenía el Google a mano. Ok, entonces aquí vemos un cultivo de estas cajitas. Yo pensaba que eran macroalgas, pero no, son unas cajitas que contienen algún organismo. Estos son en bahías. O sea, la maricultura puede ser o mar afuera o en bahías. Y la ley ecuatoriana, la vamos a ver enseguida, hace la diferencia al respecto. Aquí vemos un cultivo en estructuras fijas, en estructuras rígidas, donde la marea permite que lo cultivado se exponga al aire. Así, por ejemplo, es como podemos cultivar ostras en Venezuela, porque tenemos un caracol que se come la ostra, y donde está el caracol, pues no hay manera. Como él llega como larva, se localiza en el ostral, y una vez que adquiere la característica juvenil, empieza a horadar la concha de la ostra, y al mes ya tienes todas las ostras muertas. Pero el caracol, una vez que se expone al aire, muere. Entonces, los ostrales en Venezuela están todos en la zona de marea. Cuando baja la marea, los ostrales quedan expuestos y el caracol pues desaparece. Cuando la marea sube, las ostras quedan cubiertas y pueden comer. Entonces, los intentos que hemos hecho en Venezuela de cultivar ostras mantenidas permanentemente sumergidas han sido un fracaso tras de otro, producto de que el caracol no lo permite. Entonces, otro ejemplo de maricultura es esto que tenemos aquí. Se parece un poco a las ostras, a la cultivo en jaulas de las cobias. Aquí vemos nuevamente cultivos en maricultura, cultivos en jaulas.
¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo de un cultivo en maricultura, en una bahía, donde tenemos unas estructuras que parecen estructuras flotantes a lo largo. En Francia, vamos a ver si logro. Bien. Díganme si se ve. ¿Ven las mesas de cultivo? Dime, Maribel. Maribel Chica, dime si están viendo las Sí mesas se de ve, cultivo. doctor. Ok, entonces vemos que esto es una bahía. Durante la alta marea, todo esto quedaría completamente cubierto de agua, pero en la baja marea, las mesas quedan expuestas, las mesas están clavadas al suelo, y esto que vemos acá verde, realmente son mallas de plástico con una cierta abertura, cierta luz de malla, que se va cambiando según el tamaño de la ostra. Entonces las ostras están adentro y eh, están fijas con unos sujetadores a la mesa de cultivo. En España no se usa este sistema es típico de Francia. Aquí vemos que no se usan mesas, sino se usan estacas. Y en cada estaca están localizados una serie de organismos que están creciendo. Ok, esta no se ve muy clara. Ok, bueno, aquí podemos ver la malla con las ostras adentro. Vemos que las ostras ya están a punto de alcanzar talla comercial. La malla es bastante grande y lo verde pues son algas que van creciendo en el interior de las bolsas, ¿no? Los franceses producen una enormidad de ostras en este sentido, pero mucho de la ostra se consume eh, directamente en el país. Esto es un cultivo eh, desde una estructura fija, donde los organismos bajo cultivo están guindando de estas cuerdas, ¿no? Vamos a ver, bueno, esto es un cultivo con una linterna china, pero aquí está horizontal, y normalmente esta linterna china debería estar vertical, ¿no? Así como la tiene este cultivador. Aquí vemos pues las linternas chinas sostenidas por esta estructura rígida, eh, que pueden, aquí lo vemos también. Bien, en España no se usa las mesas de cultivo, se usan balsas flotantes. Vamos a ver cultivo de mejillones en España. Ok, entonces vemos acá en la imagen eh, una ría. eh, Vemos que tenemos balsas flotantes a ambos lados de un canal, y el canal de navegación pues permite el tránsito de embarcaciones, mientras que a ambos lados pues están llenos de balsas flotantes. Aquí vamos a ver eh, las rías de Vigo. Vemos un puente muy elegante, se parece un poco, pensé que era el Golden Gate en San Francisco, pero no es. Aquí vemos las balsas. Vamos a ver si vemos una foto mejor de una balsa. Bien, entonces, es que yo quería una mejor. No se ven los flotadores, que es lo que les quería mostrar.
ver aquí. No, no se ven los flotadores. Ok, aquí vemos un esquema donde hay 4 flotadores que están sosteniendo esta balsa. Vemos una cadena, como la balsa se sostiene al fondo mediante esta cadena con un muerto en el otro extremo. Aquí vemos el esquema con los flotadores, los sostenes de la balsa al sustrato. Aquí pues una balsa en construcción. Entonces, ¿qué hacen los españoles con estas balsas? Pues vemos acá que a lo largo de las cuerdas, vemos estas cuerdas que están sosteniendo los mejillones, ¿no? Vamos a ver si... aquí tenemos, se ha sacado una cuerda del agua y vemos cómo la cuerda está tapizada completamente de mejillones. Un problema cuando se tiene tanto es que se pueden desprender y se van al fondo y se pierde entonces el esfuerzo, ¿no? Aquí vamos a ver buceando, si uno bucea debajo de las balsas, pues va a encontrarse con esto, ¿no? Las cuerdas de mejillones sostenidas y los peces alrededor de ellos, de tal manera que los animales están creciendo. Vemos aquí varias imágenes de los mejillones en distintas etapas de cultivo. Para sembrar los mejillones en las cuerdas, se usa una venda. O sea, uno pone la cuerda sobre una mesa, con una mano sostiene un puño de mejillones y lo pega a la cuerda, y con la otra mano se pasa una venda como si fuera una gasa, pero una gasa muy poco tupida, porque lo que me interesa es sostener el mejillón durante unas horas. Entonces, de esa manera, yo voy rellenando de mejillones la cuerda y lo sostengo con la banda de rayón. Rayón es un material sintético muy frágil, de tal manera que a las 24 horas la venda de rayón se va a descomponer, pero el mejillón se va a fijar, porque él tiene un viso que le permite desplazarse. A pesar de que es un bivalvo, está fijo al sustrato, él puede desprenderse y volverse a fijar. Vemos en la cuerda de atrás unos palitos, ¿lo ven? ¿Ven los palitos? Dime, Maribel. Sí, biólogo, sí se ve. Ok, en las cuerdas, todas las cuerdas tienen palitos. Algunas están cubiertas de mejillones y el palito no se nota, otras que están casi vacías, el palito se nota más. ¿Por qué creen ustedes que se pone el palito o la serie de palitos? Para que no se rueden los organismos al momento de que estén creciendo por el mismo peso. Exactamente. Eso le permite un mejor agarre del mejillón, sobre todo cuando se va a cosechar, que es cuando tiene mayor talla y puede desprenderse con mayor facilidad. Entonces, estos mejillones van a pasar allí, pues unos se siembran, en Venezuela se siembran entre enero y marzo, y ya para octubre el mejillón ya tiene talla comercial. Es decir, que unos meses ya es suficiente para que el animal alcance la talla comercial. Para sacarlos de la cuerda, se usa un barco con un brazo mecánico, porque a veces pues, uno lo puede sacar a mano, ¿no? Pero, cónchale, pesa. Una vez que el barco lo saca, se sacude la cuerda sobre la cubierta o se pasa por una máquina
que tiene unas rodillos, no, ni siquiera unos rodillos, tiene unos brazos que van dando vueltas y van desprendiendo los mejillones, porque los mejillones están todos apilados, pegados por los visos. Entonces aquí vemos otra imagen del barco sacando las cuerdas de mejillones y colocándolos en la cubierta. Bien. Bueno, aquí vemos la... Ok, la maniobra, parte de la maniobra es sacar la cuerda. Normalmente el mejillón se siembra tratando de cubrir toda la superficie de la cuerda, pero luego a los 3 meses se desdobla. Es decir, se saca la cuerda, se ponen los mejillones, se sacan los mejillones de la cuerda y se vuelven a resembrar y se reduce la densidad. De esta manera, yo parto con un número de cuerdas y termino con un número de cuerdas mucho mayor. Porque es que si no lo hago, si no se hace, el mejillón no va a crecer bien y no me alcanza la talla comercial en el tiempo adecuado. Entonces, uno lo que hace es que desdobla a los 3 meses, como van a pasar unos 10 meses hasta que el animal alcanza la talla comercial, a los 3 meses desdoblo, reduzco densidad y vuelvo a sembrar. Es una labor de mano de obra intensa, ¿no? Pero también da muchos beneficios, ¿no? Es una empresa sumamente rentable y ya una vez que se desdobla, pues ya se deja tranquilo y a los 10 meses se cosecha y aquí tenemos pues el caballero sacando mejillón listo ya para la venta, ¿no? Aquí se colocan en sacos de un peso determinado, pero lo curioso es, bueno, aquí ven las montañas de mejillones, cómo se han apilado. Aquí, como la máquina desgranadora, le van echando los mejillones por un lado, por la parte de atrás. La máquina tiene estas paletas que van separando los mejillones y al final esta máquina vibradora permite que la basura caiga al fondo y quedan los mejillones limpios para poderlos ensacar y colocarlos en estos sacos, ¿no? Algo que me pareció curioso cuando estuve en Vigo era que no pueden vender el mejillón directamente de las rías, porque las rías suelen estar muy contaminadas con Escherichia coli. Así que llevan los mejillones en estos sacos hasta la costa, donde los van a depurar. Van a pasar 24 a 48 horas en una laguna. Vamos a ver si podemos ver una depuradora de mejillones. No, no hay fotos de la depuradora, pero imagínense un tanque donde colocamos los mejillones en unas bandejas, en unas bandejas de plástico y los sumergimos en un agua que tiene agua de mar que ha sido clorada, o sea, con cloro, para eliminar las bacterias. El mejillón va a pasar allí 24 a 48 horas, dependiendo del tiempo que tarde en depurarse, en limpiarse el estómago. Por lo que ocurre es que el mejillón tiene Escherichia coli en su intestino, pero así no se puede vender porque enfermaría a las personas que se lo consuman. Aunque como se consume cocinado, pues no hay mayor problema, porque al cocinarlo las bacterias se mueren. Pero el Ministerio de Sanidad de España no lo permite. Entonces tiene que ser depurado, manteniéndolo mínimo 24 horas en agua de mar clorada. Eso permite que el mejillón libere las partículas que tiene el estómago y ya queda depurado y se vuelven a sacar, como lo vemos acá en este saquito, para la venta, y luego pues uno lo cocina al vapor y luego lo prepara pues en escabeche o como lo quiera cocinar, ¿no? O crudo. Hay gente que se sube a las balsas de cultivo y se los come directamente, ¿no? Con limón. Pero ya sabemos que el problema que tiene
es que el mejillón, estos son hembras, los machos son, a ver si vemos un macho, puras hembras. Los machos son amarillos, las hembras, a ver, la verdad que todo parecen hembras, ¿no? Los machos son amarillos y las hembras son anaranjadas. Ok, aquí tenemos un macho y aquí tenemos las hembras anaranjadas. Bien, entonces, pero yo sé que las ostras que cría la gente, mis colegas de la Universidad Técnica de Manabí en Bahía de Caracas, no han tenido problema de bacteriosis. Si los análisis se le han hecho de metales pesados y de Escherichia coli no revelan números preocupantes y no requerirían depuración aquí en la costa ecuatoriana. Hay una ley que salió hace unos meses que obliga a que las ostras, los moluscos bivalvos en general, cumplan una normativa de número máximo de bacterias en el contenido. O sea, si el animal tiene más de un cierto número de bacterias, con una prueba que se le hace, prueba microbiológica, pues no se puede comercializar, hay que depurar. Pero todavía la ley, ese reglamento, no obliga a hacer pruebas de toxina paralítica de moluscos, porque en Ecuador continental no se ha detectado casos de toxina paralítica, pero en Galápagos sí, y en Perú también. Así que es cosa de tiempo hasta que tengamos problemas nosotros en Ecuador continental. Bien, entonces, bueno, ya hemos visto casos de maricultura. Vamos entonces a parar y seguimos con la clase, vamos a ver si... Entonces decíamos que la maricultura es una rama especializada de la acuicultura donde se localizan infraestructura en el mar, ya sea en la costa, como lo vimos, o en mar afuera, en jaulas o en palangres. ¿Qué requisitos requieren los proyectos de maricultura? A diferencia de los cultivos en tanques, que pudieran ser completamente independientes del ambiente. Yo coloco agua en el tanque y coloco un sistema de circuito cerrado. Tengo mis filtros biológicos, tengo o inclusive sin filtro, cuando tengo un sistema de biofloc. Tengo el cultivo enteramente cerrado, ¿no? Independiente del ambiente. La temperatura se la suministro con calentadores, el oxígeno con aireadores, el alimento es balanceado, más el biofloc que le suministra cierto nivel de proteínas a los individuos bajo cultivo, pero yo tengo mi sistema aislado, ¿no? Entonces el otro extremo es el cultivar en ambiente natural. Eso significa que además de parámetros como temperatura ambiente, salinidad, pH, precipitación. ¿Por qué me interesa medir la lluvia en un lugar? A ver, piensen que no estoy bajo techo. Beleida, ayúdame. Estamos cultivando en jaulas, como las que tenía Ocean Farm enfrente de Jaramillo. ¿Por qué me interesa medir, saber la precipitación? ¿Cuál es el periodo de lluvias? ¿Cuál es el periodo seco? ¿De qué manera una precipitación excesiva pudiera afectarme el cultivo? Beleida, ¿me oíste? Bueno, Beleida no nos quiere ayudar. Vamos, Joel. Cambiando los niveles de salinidad. Ok, una lluvia excesiva me puede cambiar los niveles de salinidad. Y si el nivel de tolerancia es muy pequeño, con tú, yo cultivo las ostras en agua de mar a 34 gramos de sal, 34 UPS, 34 gramos de sal por litro. Pero la ostra Crassostrea gigas, ya sabemos por los reportes que han hecho los investigadores en la Universidad Técnica de Manabí, soporta hasta 25 gramos de sal por litro.
y cuando la lluvia es excesiva en el estuario del río Chone, el agua baja prácticamente a 0, 2 partes por mil. En estas condiciones no se pueden cultivar ostras, porque llega hasta 25 nada más. Eso significa que entonces yo tengo que saber en qué medida las lluvias me van a afectar a los animales. Si yo tengo covias y no tengo ríos importantes en la costa de Manabí, pues no tendría mucho de qué preocuparme, porque la lluvia, cuando llueve, el agua se va a tornar poco salada solamente en la capa superficial, pero si la jaula tiene 15 o 20 metros de profundidad, pues los animales que están abajo ni siquiera se van a enterar, ¿no? Pero si estoy muy cerca de la costa, ahí sí, porque yo puedo tener un río que me está descargando agua dulce y me puede perturbar severamente la salinidad en la costa donde tengo instaladas mis ostras, o los pepinos de mar, o lo que sea, ¿no? Entonces la precipitación no es un parámetro que suele medirse con mucha frecuencia, pero cuando estoy trabajando en ambientes naturales, tengo que medir. ¿Qué otro elemento poco común voy a tener que medir cuando estoy en ambientes naturales? Si tengo una jaula en Jaramijó, a 8 millas de distancia. Jorge, ¿te funciona el micrófono o usa el chat? Sí, doctor, dígame. ¿Qué otro elemento ambiental toca medir cuando estamos trabajando en estos ambientes naturales? ¿Qué puede perturbar la jaula de cultivo? Tal vez podría ser la presencia de otros individuos. Otros individuos, como qué, por ejemplo. Yo sé que las jaulas en Jaramijó, las jaulas de Ocean Farm, estaban recubiertas con una malla metálica. Y luego dentro de la malla, dentro del cilindro metálico, tenían las jaulas de nylon. Y ellos decían que era para evitar que los tiburones o los leones marinos, que ocasionalmente llegan a Manabí, puedan morder la jaula y comerse las cobias. Porque el metal no lo iban a poder morder. ¿Te refieres a esos individuos, Jorge? A los leones marinos. Claro, podría ser en el sentido de depredadores. Ok, entonces presencia de grandes Profe, la densidad podría ser. depredadores. Tiburones. Ya te atiendo. Leones marinos. Ok, ¿qué otro parámetro me decían? La densidad. ¿Me decía Giovanni? Sí. Bien, pero estamos hablando de parámetros ambientales, Giovanni. La densidad es algo propio del cultivo, que eso lo varías tú a voluntad. Cuando estamos más afuera, ¿qué cosas pueden afectarme o destruirme inclusive el cultivo? Podría ser presencia de alguna alga que sature la malla tal vez y no tenga cómo alimentarse la ostra. Organismos incrustantes. Ok. ¿Cómo lo controlas, Ronald? ¿Cómo controlar los organismos incrustantes? Ahí habría que hacer varios mantenimientos de limpieza Por supuesto. periódicamente. Sería, qué sé yo, semanal o quincenal. Claro Es que correcto. Es correcto. ¿Y qué usarías, Ronald? bueno, ahí habría que algún cepillo o algún instrumento que pueda desprender todo esa Ok. Un hidrojet. esos organismos. Ellos en Ocean Farm usaban hidrojet. Los buzos tenían hidrojet y aún debajo del agua, ¿no? Podían desprender los organismos incrustantes. Bien, pero todavía no me han dicho lo más importante. ¿Qué cosa me puede destruir el cultivo? Destruirlo físicamente, ¿eh? Acabar con él. Algún La entorno contaminación.
Dime, Jean Macías. ¿Alguna tormenta temporal, mal temporal? ¿Ok? Temporales, huracanes, presencia de huracanes, tormentas, deslaves, mar afuera, no. Entonces, no, claro, pero las aulas están mar afuera. Entonces, la presencia de huracanes, hay zonas en el mundo donde nunca ha habido huracanes. Brasil, por ejemplo, no tiene huracanes. Pero Venezuela no es de los que más tiene huracanes, aunque ha habido huracanes en Venezuela. El Caribe es una zona particularmente susceptible de huracanes. Desde toda la vida, desde que los españoles llegaron, empezaron a registrar huracanes y por eso muchos barcos se hundieron producto de los huracanes porque no los podían predecir. En la medida que el calentamiento global ha empeorado, los huracanes han aumentado en frecuencia y en nivel de destrucción. Entonces, la presencia de huracanes hay que tomarlo en cuenta. Podría ser presencia de contaminantes. Jorge, se oye entrecortado. Presencia de, repite, o si no lo escribe. Bueno, ¿dónde lo vas a escribir si no tenemos el chat? Presencia de contaminantes, podría ser hidrocarburos, gérmenes, bacterias. Contaminantes diversos. Bien, pero ¿qué otra cosa me puede destruir? Es que quería irme por lo físico primero. Los contaminantes no hay duda que eso es importante. Los contaminantes son válidos también en aún las lagunas de cultivo de camarones, porque ellos están tomando agua de ríos, de estuarios o del mar. En este caso que estamos tratando mar afuera, los contaminantes son menos, el área es menos susceptible de tener contaminantes por el efecto de dilución, pero seguimos. ¿Qué otra cosa puede destruir el cultivo? Como de hecho lo destruyó. La jaula que puso el Ministerio de Acuicultura en Pedernales, la jaula para cultivo de camarones, se destruyó. ¿Qué la destruyó? No leyeron las noticias hace 5 años. No, la jaula estaba más afuera. Era el camarón. Una jaula flotante con camarones adentro. Y la jaula terminó en la playa. Entonces, ¿qué fue lo que...? Creo que fue un barco que dañó una cuerda, creo. Bueno, el tráfico marítimo es importante. Ya vimos cómo en las rías gallegas las balsas flotantes estaban a un lado y a otro, y en el medio había un canal de navegación para permitir el tráfico marítimo. Pero aún así, no fue una embarcación. En el caso de las corrientes marinas, no. Más que corriente marina, ¿qué otra cosa también es físico y es marino? Las olas. Las olas. Hay que medir el oleaje. ¿Con qué frecuencia hay olas? ¿En qué momento del año las olas son más importantes? ¿A qué altura llegan las olas? Porque si la zona tiene un oleaje muy fuerte, no vale la pena ni siquiera colocar una estructura flotante allí, porque las olas lo van a destruir. Ya nos pasó en Venezuela. Dos de mis estudiantes pusieron 10 balsas flotantes para mejillones y todas las balsas se destruyeron. A pesar de que el oleaje no era así tan grande y estaban en una bahía más o menos protegida, el oleaje las destruyó. Impresionante. Entonces las corrientes. Entonces vemos que cuando vamos a montar una infraestructura acuícola en Chone, medimos algunas cosas, salinidad, pH, pero no medimos tráfico marítimo, no medimos olas, no medimos corrientes, ¿no? Entonces se dan cuenta de que el colocar la maricultura requiere medir parámetros especiales, en particular parámetros físicos que pueden afectarme la infraestructura que coloquemos en el sitio. Ocean Farm, para colocar las balsas donde las colocaron,
hicieron una infraestructura bastante costosa, con muertos, con anclajes, muertos y anclajes, que sostenían las jaulas flotantes, ¿no? Y ellos quitaron las jaulas, pero los anclajes quedaron en el fondo del mar. Bien. Ok, yo pienso que es suficiente los requisitos que se necesitan. Vamos a... Ok, ahora vamos a hablar de las ventajas. ¿Qué ventajas me da el cultivo, la maricultura? Es un cultivo que te ayuda a no estar no tiene mucho, como quien dice, trabajo, mucho cuidado, como cuando haces un cultivo en una piscina. Ok, la Los recambios de infraestructura. agua. Entonces, ¿qué dice Joel? Disculpa. eh, no facilita mucho la cuestión de los recambios de agua por los de la corriente. Ok, la calidad del agua está asegurada por el ambiente mismo. Entonces, una infraestructura más barata que ok, la calidad del agua, esa es fundamental, esta ventaja, ¿no? En cuanto a oxígeno, pH, salinidad, temperatura. Nada de esto tenemos que preocuparnos. Todo lo proporciona el ambiente. Pero eso significa que como no podemos controlar la salinidad, por ejemplo, en momentos del año en que la salinidad no es buena, no es adecuada para la especie bajo cultivo, tenemos que quitar el cultivo. Entonces, se conoce que en Chone no, en Bahía de Caracas, en las ostras sembradas con 3 milímetros, a los 5 meses tienen 8 centímetros de tamaño y alcanzan talla comercial. Entonces, podemos cultivar durante los meses en que la salinidad es más alta, porque cuando empieza a llover, entre enero y marzo, no podemos mantener las ostras en Bahía de Caracas, entonces pudiéramos quitar el cultivo y luego en abril volver a sembrar. Y a los 5 meses volver a cosechar. Entonces es posible que a lo mejor pudiéramos lograr 2 cosechas al año en Bahía de Caracas, aunque durante la época de lluvia no podamos cosechar. Entonces eso es una enorme ventaja, ¿no? Bien, desventajas. A ver, ¿quién nos ayuda? Al estar en un espacio abierto, hay la desventaja de que puedan, como quien dice, robárselas o perderse. Sí, los robos. Robo es la enfermedad número 1 de la acuicultura en el planeta. Entonces, el cultivo es más susceptible a robos. Ok, es una desventaja. Otra. Compara una laguna de cultivo con el hecho de tener que ir a una jaula a 10 kilómetros más afuera. Esto es un bote, esto es transporte Claro. para poder llegar, ¿no? Ok, otra. En cuanto al ambiente, ¿por qué en Chile, en Chiloé, particularmente al sur de Chile, la gente protesta para que no sigan montándose
empresas de cultivo de salmón en jaulas? Por la contaminación. La contaminación. ¿Qué tipo de contaminación, Joel? Asumo que cuando alimentan o quedan algunos residuos que son arrastrados y pueden Ok. causar Entonces daño. tenemos contaminación del ambiente, que rodea a los cultivos. Por restos de comida, heces y orina de los animales, Medicamento también podría ser. también restos de comida, heces, orina, medicamentos. Se le suministra a los organismos. Ok, en algunas, esto es particularmente grave, ¿eh? En algunas zonas la densidad de salmoneras es tan grande que el ambiente, las especies que viven en el fondo han cambiado porque el nivel de oxígeno, la cantidad de material fecal que cae al fondo es demasiado grande. Entonces ese material no se descompone con facilidad y la materia orgánica pues va incrementándose, con lo cual el oxígeno se reduce y las condiciones anóxicas pues permiten que cierto tipo de bacterias indeseables sean las que predominen en el fondo del ambiente. Entonces, una manera de controlar esto sería asegurando que la densidad de cultivo no supere cierto nivel crítico, ¿no? Ok. Otro problema que se tiene es la introducción de especies exóticas. El salmón que se cultiva en Chile no necesariamente es salmón chileno. Puede ser salmón del que se cultiva en Maine, en Canadá. Ustedes saben que el salmón del Pacífico es diferente del salmón del Atlántico. ¿Conocen la diferencia? Una diferencia muy grande, ¿eh? ¿Alguien identifica cuál es la diferencia entre el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico? En cuanto a migraciones. No, pero imagino que debe ser va a ser la temperatura, porque son muy de temperaturas diferentes. Bueno, salmón es un animal de aguas templadas, aguas frías, agua del deshielo. Entonces, en ese sentido, tanto el del Atlántico como el del Pacífico son animales de agua fría. En ese sentido no hay diferencia. Pero, ¿cuál migra una sola vez y muere? ¿Cuál migra varias veces? El del Pacífico es el que creo que migra. El del Pacífico, ¿qué le pasa? Después Es el que muere al desovar. migrar a desovar, Muere al desovar. Él migra una sola vez, él vive años en el mar, nace en los ríos, migra al mar, allí vive varios años, regresa al río donde nació y allí muere. El del Atlántico no. El del Atlántico sube y baja en el río varias veces. Entonces es posible que el viaje río arriba también lo afecte y no sea tantas veces como uno se imagina, ¿no? Que puede sobrevivir. Pero el hecho es que es un viaje muy agotador y es muy probable que pueda hacerlo algunas veces, 2, 3 veces, pero a lo mejor no más que eso, ¿no? Bien, entonces nos damos cuenta de que
el cultivo en ambientes naturales tiene unas diferencias bien importantes en lo que se refiere a el impacto ambiental en comparación con cultivos tipo RAS o cultivos en estanques como lo tenemos en Ecuador. En Ecuador también tenemos el problema de la contaminación de las aguas costeras, ¿no? Porque todos esos estanques de camarones están liberando material fecal, orina, restos de comida, animales muertos, pero el efecto es muy costero. Mar afuera debe haber muy poco impacto de estas camaroneras, ¿no? Porque casi todo se concentra en los estuarios, el estuario del río Guayas, en el estuario del río Cojimíes, en el estuario del río Chone. Ya cuando llega al mar, mucho de este material está diluido o ha sido transformado por las bacterias que están en las aguas marinas. Pero lo importante es que nos demos cuenta de las características en cuanto a requisitos que tienen los cultivos, la maricultura, las ventajas enormes que tiene la maricultura y las desventajas también enormes. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del aspecto legal. Paro de compartir y me voy a la ley de pesca y acuicultura, o de acuicultura y pesca. Joan Alexander, te voy a poner la asistencia. ¿Quién más está presente? Willy Macías, profe. Macías. ¿Cuál de los hermanos Macías? ¿Cuál de los primos? Macías Willy, Macías Willy. Willy Macías. Sí. Wilton, no. Macías Wilton. No, Macías Willy. Willy Macías Freddy. Macías sí, Macías. Willy Freddy. Sí. Mira, Willy Freddy, cuando termine la clase, voy a hablar contigo, te llamo. Ok. Ok, Joan Alexander. Buenas tardes, Erika Ávila. Erika Ávila. Ávila, Erika. Erika Susana. Sí, profesor. Ok, oye, no consigo a Joan Alexander. Presente. García Macías. Listo. ¿Hay alguien más que esté presente que no haya nombrado? Bueno, lo importante es que contamos con su colaboración porque es importante la asistencia, porque ayuda a la clase. Como yo les hago preguntas y no quiero que sea un monólogo, pues muchas de las clases pues la dan ustedes mismos, ¿no? Con los aportes. Bien, entonces vamos a pasar a la ley de pesca y acuicultura. Vamos a ver si la... Ok, dime Jorge si se ve. Sí, doctor. Ok, entonces ya les... Yo les iba a pasar la ley al WhatsApp. Bueno, se las paso después, porque no me está abriendo el WhatsApp. Entonces, le puse en la ley, le puse la palabra concesión y me aparece concesión acuícola marina
Acto administrativo mediante el cual el ente rector otorga a una persona natural o jurídica derechos de uso o ocupación de zonas en agua de mar y fondos marinos arenosos o rocosos técnicamente permisibles para ejercer la actividad de acuicultura marina o maricultura. Concesión acuícola, bueno, el acto administrativo mediante el cual el ente rector otorga a una persona derechos de uso o ocupación sobre zonas de playa y bahía, aguas interiores o zonas estuarinas de dominio público técnicamente permisibles. Así que la ley diferencia la concesión acuícola de la concesión acuícola marina. Pero fíjense que en ambos casos se manejan por concesión. Entonces, ¿qué es una concesión? Ronald, ayúdame a entender este término. ¿Lo leo o lo que No, yo no, 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 entiendo? no, ya lo leí. Lo que yo quiero que me explique qué es una concesión. Se podría decir que es un permiso que se le da, en este caso podría ser a una camaronera para que ellos en ciertos sitios, por decir Pero, en una bahía pueden, dígame. no, no, sí, yo Ronald, pero fíjate, las camaroneras en Ecuador no están concedidas como concesiones. El terreno de la camaronera, ¿de quién es? Del dueño. El dueño. Entonces yo Muchas tengo un veces. terreno, yo tengo una parcela y la quiero dedicar a cultivo de camarones. Pero es mi parcela. Pero aquí estamos hablando de concesiones. Porque ¿dónde está? ¿Cuál es el terreno donde estoy concesionando? Es mar abierto. Son aguas de la nación. Ningún ecuatoriano puede tener propiedades allí. Porque no está permitido. Son aguas públicas. Entonces lo único que puede hacer el Estado ecuatoriano es concederme durante un número de años, en este caso 20, el permiso para que yo explote única, exclusivamente esa zona y solamente yo la puedo explotar. Se dan cuenta de la gran diferencia entre un terreno privado y una concesión. La concesión es sobre terrenos públicos. ¿Entendido, amigos? Sí, doctor. Ok, entonces seguimos. Siguiente. Dice, atribuciones del ente rector. El ente rector es el que permite, dice, autorizar a las personas naturales o jurídicas el ejercicio de la actividad acuícola y pesquera en cualquiera de sus fases, así como emitir autorizaciones, concesiones y permisos para el ejercicio de su actividad, incluyendo las conexas dentro del ámbito de sus competencias. Es decir, yo puedo tener un terreno en Chone y lo quiero dedicar a cultivar chame. El terreno es mío, pero para yo cultivar chame necesito un permiso del Estado ecuatoriano para dedicarme al cultivo de chame. Entonces eso es un permiso, no una concesión. Si yo quiero cultivar chame, que también lo puedo hacer en la bahía de Caracas, ahí es distinto. Ahí sí necesito una concesión, porque son terrenos públicos y el chame se da en agua marina también. Bien, entonces el ente que concede las concesiones es la Subsecretaría de Acuicultura. Autorización, sección 1 de la producción cría y cultivo, autorización de experiencia para actividad acuícola, reproducción, cría y cultivo. Para ejercer la actividad acuícola y reproducción, cría y cultivo en tierras privadas y concesiones en zonas de playa y bahía y zonas marinas, se requiere autorización por parte del ente rector previo al cumplimiento de los requisitos que se establecen en el reglamento de la presente ley y demás normativa que se establezca al efecto. Ok. Luego dice, de la función social, las autorizaciones y concesiones otorgadas en zonas de playa y bahías entregadas por el Estado deberán cumplir con la función social. Esta presupone que mantenga una producción sostenible y sustentable para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, la generación de trabajo familiar o de empleo, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de producción, industria y exportación acuícola de conformidad con la ley. El predio concesionado cumple la función social cuando reúne las siguientes condiciones. Ejecución en el predio de actividades productivas de manera continua, sostenible y sustentable. ¿Qué pasa si me dieron una concesión y durante 6 meses yo no la uso? No hago nada con ella. ¿Qué creen que pasa? Se la quito, me imagino. Exactamente. Me la van a suspender.
Luego dice B, generación de trabajo familiar o empleo. Fíjate que aquí no está diciendo que todo el trabajo tiene que ser familiar, pero yo puedo tener una concesión y decido que mi familia va a trabajar. Yo no le pago sueldo a mi familia. Yo lo que hago es de las ganancias, las reparto entre mis hijos, primos, tíos o lo que sea. O alternativamente, yo puedo generar una empresa y tengo empleados. Entonces, en cualquiera de las condiciones, yo tengo trabajadores ocupados dentro de la concesión. Que por su extensión no establezca excesos en entrega de área concesionada ni provoque concentración. Hay un límite. A una empresa privada le pueden conceder unas 3.000 hectáreas. A un individuo en particular, a una persona natural, le pueden conceder a lo mejor 300 hectáreas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay límites, ¿no? En lo que al concesionario se refiere. La facultad está colaborando con la comunidad de LiWiki. ¿Conocen LiWiki? Cedeño, ¿has ido al Wiki? No, no he tenido la oportunidad de ir. Santa 95 años que Marianita. tengo, nunca he ido. Eso sí. Ok, bueno, el LiWiki está un poquitico más abajo de Marianita y más abajo está San Lorenzo, ¿no? Entonces, el LiWiki tiene una concesión que le cedieron hace poco de 10 hectáreas para cultivar ostras. Y la facultad está apoyando ese proyecto. El proyecto es financiado por la prefectura de Manabí. Bien, entonces ahí tiene un ejemplo concreto de concesión. Mantenimiento de promedios de producción y productividad establecidos por el ente rector en materia acuícola y pesquera, de acuerdo con los ecosistemas de cada zona de playa y bahía en que se encuentra. Es decir, que la productividad que tenga la zona tiene que estar dentro de los estándares. No es que yo voy a tener una balsa en 10 hectáreas, ¿no? Aprovechamiento respetuoso de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y poblaciones humanas en el área de influencia del predio. Es decir, hay un permiso para circular. Hay zonas donde voy a tener las balsas o los palangres, donde no puede haber paso libre. Hay zonas donde va a haber paso libre. Entonces yo tengo que permitir que los colegas, los vecinos, tengan lo que se llama paso inocente por los predios, ¿no? Empleen tecnologías que no afecten a la salud de los trabajadores y de la población. Es lógico, ¿no? Bien, para la determinación del cumplimiento de la función social se utilizarán las variables establecidas por el ente rector en materia acuícola y pesquera de conformidad con el reglamento de esta ley. De la función ambiental, las autorizaciones y concesiones otorgadas por el Estado en zona de playa o bahía deberán cumplir con la función ambiental. Su aprovechamiento contribuirá al desarrollo sustentable, el uso racional de los recursos hidrobiológicos, de tal manera que se conserve el recurso y la biodiversidad acuícola para mantener la producción y productividad. El cumplimiento de la función ambiental conlleva también el respeto a los derechos ambientales individuales, colectivos y a los derechos de la naturaleza. El cumplimiento de la función ambiental permite que se mantenga una producción sostenible y sustentable para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, la generación de trabajo familiar o de empleo, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de producción, industria y exportación acuícola en conformidad con la ley. El predio concesionado de zona playa o bahía cumple la función ambiental cuando reúne las siguientes condiciones. En su aprovechamiento se emplean prácticas productivas que promueven la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y la biodiversidad aplicadas a la actividad acuícola. Se cumple con las leyes y los parámetros técnicos de calidad ambiental en materia acuícola de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Se observan criterios y manejo de recursos hidrobiológicos del plan de producción en consonancia de los planes de manejo ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional para evitar procesos de contaminación del agua o afectación del área de manglar de la zona de playa y bahía, de ser el caso. Se observen los parámetros que establezcan el ente rector de Acuicultura y Pesca Nacional en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para la protección de los recursos biológicos en la zona de playa o bahía. El incumplimiento de la función ambiental será determinado por la Autoridad de Acuicultura y Pesca Nacional previo informe de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ok, en tierras privadas no es el caso. Ok, entonces la ley establece una diferencia. Concesión en playa y bahía y la siguiente, concesión en mar abierto.
Aquí, concesión en zonas marinas, acuicultura marina. ¿Ok? Entonces vemos que cada una tiene unas características diferentes. Vamos a verlo. Tierras privadas, no, me pasé. Aquí, playa y bahía. Concesión en playa y bahía. Para desarrollar la actividad de acuicultura en zonas de playa y bahía se deberá contar con la concesión de uso y ocupación sobre dichas áreas, otorgadas por el ente rector, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. En el mismo acto administrativo se autorizará el ejercicio de la actividad acuícola. Las concesiones sobre zonas de playa y bahía para dedicarse a la actividad acuícola serán otorgadas únicamente por el ente rector y será el único ente público facultado para cobrar las tarifas o tasas a cualquier derecho para uso, ocupación y utilización. Que la concesión tiene un costo anual. El reglamento de esta ley establecerá los plazos para pagar la tasa anual de ocupación fijada por el ente rector. Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para ejercer la actividad acuícola sobre nuevas zonas de playa y bahía, con excepción de aquellas sujetas a su regularización en función de lo establecido en el reglamento de la presente ley. Contrato de asociación acuícola. Los concesionarios de zonas de playa y bahía podrán asociarse con personas naturales o jurídicas con el fin de obtener financiamiento o asesoría técnica para la explotación de las áreas concesionadas. El ente rector autorizará la celebración de estos contratos. Plazo de la concesión. El plazo de la concesión para ocupación de zona de playa y bahía es de 20 años, renovables por periodos iguales. La renovación de los derechos de concesión será procedente siempre que el área concesionada se encuentre explotada. Si no se ha explotado todo el área concedida, se renovará la concesión únicamente desde el área efectivamente explotada. Es decir, que el terreno que no usé, me lo quitan. Cesión. Bueno, se puede cesionar, se puede ceder la... Cierra mi vida. Se podrán ceder los derechos sobre concesión de playa y bahía a partir del segundo año de haber obtenido el acuerdo ministerial que otorga la concesión. Tasa de ocupación. El concesionario deberá pagar anualmente la tasa de ocupación. Caso contrario, el ente rector iniciará el procedimiento de que le es correspondiente para la terminación de la concesión. Superficie máxima. Las extensiones de las concesiones de playa y bahía estarán sujetas a las siguientes limitaciones. Organizaciones sociales y personas jurídicas, máximo 1000 hectáreas. Personas naturales, máximo 200 hectáreas. Yo dije 3, bueno, 250, dije 300, no me peleé por tanto. La cantidad de hectáreas de playa y bahía se concesionarán a criterio del ente rector en función del proyecto productivo presentado por el solicitante, respetando los límites máximos de hectáreas indicados en este artículo. En toda camaronera que se encuentre junto a la zona de recolección y pesca extractiva, se permitirá el acceso y libre circulación para estas actividades en las orillas de manglares y caudales de agua, ríos, esteros, para lo cual será de carácter obligatorio la servidumbre de paso de acuerdo con lo estipulado en la normativa legal vigente. Es decir, que las camaroneras que están cerca de la concesión tienen derecho a seguir usando el agua que proviene de esa costa. Esto se llama la servidumbre. Los pescadores artesanales presentarán el permiso emitido por el ente rector en coordinación entre el representante de las organizaciones sociales artesanales y los concesionarios o propiedades de dichos predios. Así que el pescador artesanal también tiene derecho de paso por la concesión. Eso no significa que el pescador puede pescar en la concesión. Aunque sí, al concesionario no le importa, pues permite que el pescador lo haga. Pero es un derecho que tiene el concesionario de permitir que haya explotación comercial dentro de la concesión. Una cosa es el libre paso y otra cosa es la explotación comercial dentro de la concesión. Exceso de superficie es autorizada si al aplicar los criterios de vinculación definidos en la presente ley, el ente rector detectare que algún concesionario está vinculado con otro y que sumadas las extensiones de las hectáreas de ambos superan en conjunto el límite de superficie indicado en el artículo que antecede, se procederá de la siguiente manera. Bueno, tratando de personas naturales, los concesionarios vinculados podrán constituir una persona jurídica. Algunas de las personas jurídicas pueden tener 1000 hectáreas, mientras que los particulares 250. Entonces ellos pueden constituir personas jurídicas y pasar y unir sus hectáreas, ¿no? Tratando de dos más personas jurídicas que demuestren poseer varias concesiones, podrán solicitar la consolidación de tales concesiones en una sola. Personas jurídicas constituyen para el efecto. En ambos casos, las extensiones concesionadas podrán sumar hasta 3000 hectáreas. Criterios de vinculación, obligaciones. Las obligaciones están permitir la inspección del ente rector, utilizar para el ejercicio de la actividad acuícola sobre el área autorizada, pagar la tarifa anual de ocupación. Solicitar autorización para ceder sus derechos de ocupación de playa
mantener vigente la concesión, informar al ente rector sobre los cambios de las obras de infraestructura que se realicen, las demás que establezca el reglamento. Terminación. La concesión terminará por vencimiento del plazo, acuérdense que son 20 años, solicitud del concesionario, si yo puedo terminarla a los 5 años, si solicito que se me permite terminar. Fallecimiento del autorizado en caso de no tener personas que lo sucedan, o sea, herederos. Si existen sucesores, tendrán derecho a usufructar la autorización una vez que se haya modificado el título habilitante por el ente rector, por el tiempo restante, por el tiempo que reste la vigencia de la concesión. Una vez finalizado el plazo, aquel que haya venido usufructando los derechos de concesión podrá solicitar la respectiva renovación. Insolvencia o quiebra declarada jurídicamente, abandono declarado de la concesión por 1 año, o en caso de comprobarse que la explotación no está siendo llevada a cabo por el concesionario, sino por un tercero de manera independiente. Cancelación de la inscripción de la persona jurídica en el registro mercantil, cesión de derechos de concesión sin autorización previa de la autoridad, incumplir el pago anual de los derechos de concesión. El fondo de camaroneras es el conjunto de aquellos espacios de zonas de playa y bahía cuyas concesiones otorgadas para el ejercicio de la actividad acuícola hayan sido revertidas al Estado. O sea, el Estado las terminó y se las adquiere nuevamente por cualquiera de las causales de terminación establecidas en esta ley. El otorgamiento de concesiones sobre áreas revertidas se realizará mediante concurso público llevado a cabo por el ente rector, cuyo procedimiento será estipulado en el reglamento. Las áreas revertidas que se encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que hayan sido constituidas posterior a la fecha declaratoria de la área protegida pasarán a la Autoridad Ambiental Nacional. Vamos ahora con las áreas marinas, zonas marinas, o sea, mar afuera. Por tratarse de bienes nacionales de uso público para desarrollar la actividad acuícola en fase de cría y cultivo, en zonas marinas, en su hábitat natural o en registros especialmente construidos, se requiere tener la concesión de ocupación sobre dichas áreas, otorgada por el ente rector, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento. Plazo de las concesiones. El plazo de la concesión para la ocupación de espacios marinos o fondos marinos, arenosos o rocosos, será de 20 años, renovables. Los concesionarios podrán asociarse con terceros bajo cualquier figura jurídica, lo cual debe ser notificado al ente rector. El reglamento de esta ley establece los plazos para pagar la tasa anual. Cesión de derechos, bueno, los concesionarios pueden ceder los derechos. Zonificación. El ente rector deberá declarar zonas de interés para la acuicultura como medida para promover el desarrollo de esta actividad, debiendo considerar dentro de un marco de gobernanza las actividades de la pesca, turismo, tráfico marítimo, rutas de migración de especies, entre otros. La información que se genere deberá constar en el registro acuícola. Los sistemas de cría y cultivo marino solo podrán ser instalados en las áreas determinadas en la zonificación que realice el ente rector conforme con la normativa vigente. Es decir, que el país tiene que ser declarado en zonas para la acuicultura marina. Y para eso, pues hay que tener en consideración las zonas de pesca, las zonas de turismo, las zonas de tráfico marítimo, las zonas prohibidas porque son parques nacionales o zonas o reservas. Cuando se establece una zona para acuicultura, siempre hay muchas razones para oponerse. En todos los países que conozco ha sido un verdadero problema esto, pero bueno, los estados se imponen, ¿no? En un momento se hace la consulta pública y se establecen ciertas zonas donde la pesca pues se va a restringir, porque el pescador dice, yo pesco en todos sitios, pero eso no puede ser, porque eso significaría que entonces no puede haber una zona de acuicultura. Entonces, ya les va a pasar, cuando ustedes trabajan en la Secretaría de Pesca o en la Secretaría de Acuicultura, van a estar lidiando con este problema, como me tocó a mí lidiar también en su momento, ¿no? Pero en Venezuela, obviamente. Especies. El ente rector establecerá las especies marinas de captura permitidas, prohibidas y para experimentación, previo informe del Instituto Público de Investigación Acuícola y de Pesca en coordinación con la Autoridad Ambiente Nacional. Sistemas de cultivo marino. Los sistemas de cultivo marino solo podrán ser instalados en áreas permitidas conforme con la normativa técnica que establezca para este efecto. Todas las estructuras, partes, accesorios y recubrimientos que conforman los sistemas de cultivo marino deberán ser hechos de materiales que no provoquen un deterioro irreversible del ambiente, afecten el tráfico marítimo o las operaciones de pesca
Los materiales o características estarán sujetos al reglamento de esta ley. Sanidad de los cultivos. Todos los titulares de autorización y concesión para ejercer actividades de acuicultura marina están obligados a notificar inmediatamente al ente rector sobre los cambios inusuales detectados durante el cultivo, respecto a los parámetros físicos, químicos y biológicos que puedan afectar al ecosistema o se presuma impactos negativos si estos llegaran a cultivarse, así como enfermedades, epidemias, escape o cualquier otro evento que ocasione impacto al medio ambiente. Ya sucedió cuando teníamos el cultivo de cobia por Ocean Farm, hubo un robo, los vigilantes que estaban en el barco se durmieron y permitieron que hubiera extracción de cobias. Cuando eventualmente se despertaron, según me cuentan, cuando entonces se despertaron, los pescadores huyeron, los dragones huyeron, pero permitieron que una cantidad de cobias que estaban en un tendedor, estaban sacando cobias con un tendedor, con una red de enmalle. Las cobias que estaban en la red de enmalle escaparon y eso ocasionó pues un conflicto bien severo por el escape de especies que no son autóctonas de acá, ¿no? El profesor Francisco Navarrete estuvo haciendo trabajos sobre el impacto que esto causó, inclusive el hecho de que se consideran cobias en estado reproductivo en las costas de Ecuador. Bueno, vamos a ver si terminamos esta parte. El área total a concesionar se establecerá conforme con los parámetros técnicos definidos en el reglamento de esta ley. Para la cosecha de especies no nativas cultivadas se deberá contar con mecanismos de red de cerco o redes de extracción para prevenir la fuga de individuos del medio marino. Contratos de asociación a los funcionarios de zonas marinas podrán asociarse a personas naturales, bueno, ya lo leímos antes. Obligaciones. Cultivar solo las especies autorizadas por el ente rector. Sujetarse a la reglamentación sobre zonas, especies, métodos y sistemas de cultivo. Medidas de ordenamiento, medidas sanitarias, trazabilidad y otras disposiciones relacionadas con la protección y manejo de los recursos establecidos en la normativa vigente. Disponer de instalaciones con sistemas de seguridad y medidas preventivas eficazmente diseñadas para prevenir escapes, fugas o pérdida masiva de las especies. Por ejemplo, Ocean Farm, lo mencioné, tenía una cubierta de metal y dentro de la cubierta de metal estaba la red de nylon. Pero la red de nylon estaba completamente aislada de la posibilidad que tiburones o leones marinos la pudieran morder y las cobias escaparan. Notificar de forma inmediata al ente rector o la autoridad ambiental la fuga de organismos cultivados hacia el medio circundante, contar con el permiso ambiental correspondiente, facilitar los funcionarios de la unidad técnica de regulación y control y pesquero el libre acceso a los establecimientos acuícolas, o sea, facilitar a los funcionarios. Los funcionarios pueden visitar, inspeccionar las instalaciones, cumplir con las medidas de seguridad de señalización marítima establecidas por la Armada del Ecuador, donde se ubiquen los sistemas de cultivo con la finalidad de evitar accidentes marítimos. Y las demás que determina la ley. Terminación. Las concesiones para ocupación de espacios marinos o fondos marinos arenosos o rocosos se extinguirán por las mismas causales previstas para la extensión de concesiones en playa o bahía. Estoy leyendo que los laboratorios, aunque no tiene que ver con acuicultura, con maricultura, pero los laboratorios de producción de especies hidrobiológicas, laboratorios de poslargos, por ejemplo, ellos tienen que colocar una tubería que va mar afuera. Y esta tubería requiere una concesión. Esto no me había percatado. Y la concesión de una duración de 20 años. Igualito que si fuera una concesión para cultivar, pero en este caso solamente para colocar la tubería. ¿Qué es el registro público acuícola? Estará a cargo del ente rector. Este registro deberá inscribirse las concesiones, las autorizaciones de actividad acuícola, las certificaciones de producción acuícola, los contratos de asociación acuícola, los contratos de servicio de proceso, zonas acuícolas libres de sanciones, el informe de zonificación de acuicultura marina,
gravámenes, todos los demás actos de autorización. Ok, creo que esto era todo lo que se refiere bueno, infracciones. Ceder los derechos sobre concesión sin haber cumplido los plazos requeridos establecidos. Bueno, estos son disposiciones generales. Bien, con esto pues hemos revisado el aspecto legal. Había algo que todavía lo tengo que consultar. Cuando Ocean Farm montó la granja, le exigieron que tenía que hacerlo a las 8 millas de distancia de la costa. Luego que estaban instaladas, le dijeron que ya no hacía falta. Aparentemente, el intervalo de operación de la flota artesanal es entre 1 milla y 8 millas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien me corrige? Bueno, nadie me corrige, pero yo creo haber entendido que entonces al colocarse a las 8 millas se impedía que se estuviera perturbando las actividades de pesca con una actividad de instalación de jaulas flotantes en una zona pesquera. Es decir, que la franja de operación de la flota artesanal pesquera de a las 8 millas, entre 1 milla y las 8 millas, estaría protegida y obligaron a Ocean Farm a colocar las jaulas a partir de las 8 millas. Pero luego le dijeron que ya no hacía falta, pero esta parte no la ha visto en la ley. Bueno. Entonces, todavía me queda un cuarto de hora. Vamos a aprovecharlo para hablar de maricultura en Ecuador. Me voy otra vez a mi página de Word. Ok, ahí está la intervención de ustedes. Díganme, ¿qué casos conocen ustedes? Bueno, hemos venido hablando de cultivo Ok, otro caso de maricultura en Ecuador. Cultivo de macroalgas, profesor. Ajá. ¿Dónde? ¿En qué parte? Yo había visto que en Santa Rosa se hizo de Cacaficus alvarezi, pero fue como un proyecto piloto o algo así. En Santa Rosa. Ok. Había un estudiante, un titular que estaba, no sé cómo se llama, algo ahí en los paladines. No estoy hablando, no, ya va. Dime de nuevo otro caso que no se oye casi. Dijiste algo de Paladines. ¿Qué tenía, ¿qué tenía la familia Paladines allí en Punta Blanca? No, es que un estudiante estaba tratando una especie, pero no me recuerdo muy bien cuál era. Nodipectes nodosus y también cultivó Teria externa. Mario Rivera.
Sí, yo creo que Ok, pero Mario tenía su cultivo en el muelle, en la punta del muelle, pero los paladines tenían un cultivo de ostras con el apoyo del Senaín, que lo tienen a un lado del muelle. Pero es un caso, es un cultivo comercial. Lo de Mario es un cultivo experimental. Estamos hablando de cultivos comerciales. Ok, pero el cultivo de Grassostrea gigas también está en playas, también está en Valdivia. ¿Dónde queda Valdivia? Todo el espóndilo. ¿Perdón? Antes de Montañita, creo. Antes de Montañita, correcto. Entonces, hay varios. Yo sé que en playas hay uno, en Valdivia hay otro. Había antes en Puerto Cayo, pero de Puerto Cayo decidieron abandonarlo. Abandonarlo no, lo quitaron el cultivo. Bien, entonces vemos que en Manta pues hemos tenido esto. ¿Qué otro? El que las olas destruyeron las aulas allá en Pedernales. Eso sale en la prensa. Yo cuando llegué a Ecuador en el año 2015 lo leí, inclusive vi las aulas. Entonces, este es cultivo de camarón en jaulas flotantes. Penaeus. Ok. También tenemos la UTM ha cultivado otra en Bahía. También en Allangue. Allangue se llama lo que está al lado de San Pedro de Manglar Alto. El Senaín tiene cultivo de ostra del Pacífico. Allá mismo, al lado del Senaín, cerca del Senaín está el cultivo de ostras, porque tienen los reproductores allí. Ok. Lo de las perlas. El GAT Sucre es el que financió este cultivo de ostra perlera en Bahía de Caracas. Por eso lo incorporo acá. A ver, ¿qué más hubo? El Guaype no cuenta. ¿Cuál? El Guaype. El Guayaipe. Sí, sí. Sí, claro que cuenta.
Pero ¿dónde tenemos cultivos de guayaipe? Sí, hay en San Mateo y Jaramillo parece. Aquí Centro Encanado. Ya va. Experimental, el Senaim tiene cultivo de guayaipe. Tiene cultivo de cobia, de tilapia también. Pero ¿dónde lo has visto tú en San Mateo? Bueno, vámonos con los Yo experimentales. creo que era el INP que estaba un El estudio, INP, parece. el INP, o sea, el IPAP. Pero es que Parece que yo, sí. te digo, el único que conozco es el cultivo de guayaipe que tiene el Senaim, que es para obtener juveniles. Pero que haya una instalación cultivándolos para llevarlos a talla comercial, no lo conozco. Por eso quería que me dieras más información. A no ser que lo hayas visto tú personalmente. No, no. Literatura. Ya. Ok. Yo sé que antes de que la gente de Ocean Farm se metiera con las cobias, ellos habían hablado de la posibilidad de cultivar pargo, dientón, pargo, no, el que tiene la mancha, lunarejo, pargo lunarejo. Bueno, entonces, vamos ahora a hablar de los cultivos potenciales. A ver, ¿cuáles conocen ustedes que potencialmente pudieran funcionar? Que no son comerciales todavía. Bueno, lo que tiene Sanaim, vamos a ponerlo. Ellos tienen Spondylus, pues tienen varias especies de Spondylus. Tienen Nodipecten. Tienen la concha prieta, Anadara. ¿Qué más? El pepino. Ok. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Bueno, lo que en conclusión de la clase de hoy, necesito que se den cuenta, el cultivo, la acuicultura continental tiene unas características muy diferentes de la acuicultura marina. La inversión es distinta, los riesgos son distintos,
las especies son distintas. Y es necesario que ustedes se entrenen tanto en la parte continental como en la parte marina. Así que mañana vamos a continuar con el tema de la maricultura, tratando de ahondar en los detalles de cada uno de los cultivos. Vamos a hablar un poco sobre cómo instalar una granja de cultivo en mar abierto. Bien, hasta mañana entonces. Gracias, doctor.